Les dije, mi nombre es María Isabel de los Ríos, me llaman Maísa. Tengo casi 20 años de estar trabajando en la industria de la música para artistas como Julieta Venegas. Aquí solamente hay algunos: Ricardo Arjona, Yuri, Romeo, Diego, Maná. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Como acaban de decir, mi nombre es María Isabel de los Ríos. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a Provenco y a toda la organización y a mi amigo Roy por esta invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que es clave en la industria de la música y vamos a hablar de por qué el marketing en la música es indispensable a la hora de no solamente pensar, sino lanzar una carrera artística. Es una de las tareas de las cuales nos tenemos que ocupar si queremos tener una carrera musical, no solamente exitosa, sino una carrera musical que permanezca en el tiempo. Quise empezar esta presentación con una frase que dice: la música, qué cosa maravillosa, y es que realmente la música es maravillosa. Todos somos o tenemos a la música en nuestras vidas, la hemos tenido por siempre, la música nos ha acompañado a través de los tiempos, a través de la historia. Para los que ya tenemos más añitos en este planeta, pues desde el vinilo, el cassette, el CD, ahora con el streaming. Vamos a decir que la música es transversal a todos, hace parte de la vida de todos. ¿Quién no tiene una banda sonora de su vida? Todos tenemos una banda sonora de nuestra vida y todos nos relacionamos de manera más o menos cercana con la música. También debemos decir, y es importante saber, que la música es una industria supremamente poderosa, es una industria supremamente grande. En el mundo entero, la música genera unos dividendos increíbles. Creo que la última cifra, bueno, no voy a decir la última cifra porque no me acuerdo exactamente, pero estamos hablando de muchos billones de dólares en el mundo. Incluye no solamente a los artistas, sino a todo el encadenamiento de la industria musical que está alrededor de los artistas, y por ende, pues genera no solamente diversión y alegría, sino muchos empleos. Hablemos de Colombia. En el caso puntual de Colombia, las industrias creativas, todas las industrias creativas, es decir, las industrias que reúnen a todas las artes, se estima que ingresan al país cada año el 3.4 del Producto Interno Bruto. Esto es una cifra que no es popular. ¿A qué me refiero con popular? No se comenta. Nadie nos cuenta que este ingreso al PIB anual en el país supera el ingreso del PIB que generan industrias como la minería o el café, que son industrias que nos representan como país, pero resulta que la música no la tenemos muy mapeada en esto. Luego, si desglosamos las industrias creativas, vamos a ver que la música, las industrias creativas, reúne todas las disciplinas artísticas: el teatro, la danza, la plástica, absolutamente todos. Pero de todas esas, la música es la más masiva, es decir, de ese 3.4 del Producto Interno Bruto que se ingresa al país por concepto de estas industrias, el 60% pertenece a la industria de la música. ¿Eso qué significa? Que estamos en un negocio muy potente, es decir, un negocio que tiene la capacidad de generar ingresos, de facturar y de, obviamente, permitirle a los artistas y a todas las personas que estamos en la cadena de valor de la industria vivir de ella. Entonces, quiero poner esto como marco de referencia antes de empezar a hablar puntualmente del tema del marketing, porque no es un tema menor. Y cuando hablamos de industria, en cualquier industria en la que nos movamos, tenemos que hablar necesariamente de procesos de mercadeo, de procesos de marketing, porque son esos procesos de mercadeo y de marketing los que nos van a llevar a conectar. Y esta palabra quiero que la guarden en sus cabezas, porque este viaje, digamos, como le llamo yo, se trata de conectar. Conectar la música que hacemos o la música que hacen los artistas con quienes trabajamos con la gente. La única forma de que la música sea
exitosa y por ende las carreras musicales de los artistas sean exitosos es si logramos realmente conectar. Y esa palabra es clave a la hora de el marketing musical. ¿Listo? Entonces, es inevitable pensar para todos los que estamos en esta industria en un momento o en otro del camino, ¿qué es lo que realmente vende? ¿Cómo determino yo si un artista tiene o no tiene ese factor X que llaman? ¿O cómo hago yo para saber si esta es una canción que vende o que no vende? ¿O cómo hago yo para saber eso? Buena parte de las respuestas están en el marketing musical. Hay que tener en cuenta que hoy, con todo el tema de las plataformas de internet, o con los entornos digitales, vaya, que están en nuestra vida permanentemente, hoy el público está mucho más en control de lo que escucha, de lo que consume a todo nivel. Y por ende, la relación entre el artista que quiere conectar con un público y su público se vuelve más, entre comillas, personal, así sea a través de una plataforma digital. Entonces, eso al artista y a su equipo le pone un reto adicional, y es que no solamente hoy en día para ser exitoso en la música se necesita tener talento. El talento es indispensable, por supuesto. La buena música no es negociable, por supuesto. Esta conferencia claramente no es una conferencia sobre música ni sobre apreciación musical, pero no está de más aclarar que la música es la piedra angular, y el ancla desde el cual se genera todo este proceso. La música tiene que ser honesta, la música tiene, además de ser buena, tiene que ser honesta, y no alcanza hoy en día solamente con un buen producto, con una buena canción, con un buen álbum. Hoy en día nos tenemos que preocupar por más cosas. Y en ese orden de ideas es muy importante que tengamos conocimiento acerca de esos procesos. Como estaba diciendo, la música es una forma de comunicación, y al ser una forma de comunicación es, como digo, uno a uno, es una forma de comunicación muy poderosa, pero además la música tiene una particularidad, y es que genera una conexión emocional con mi público. Les hablaba de la banda sonora de la vida de cada uno. Esa banda sonora no tiene otra explicación que no sea una conexión emocional con las canciones. ¿Cómo llego yo ahí? Si yo soy artista, ¿cómo logro conectar emocionalmente con mi público? Bueno, parte de la respuesta también está en el marketing musical, y ya vamos para allá. Antes de entrar en materia, les quiero contar un poco quién soy yo, qué hago y pues básicamente por qué estoy aquí conversándoles de este tema. Como les dije, mi nombre es María Isabel de los Ríos, me llaman Maísa, la gente, digamos, de la industria me conoce más como Maísa. Tengo casi 20 años de estar trabajando en la industria de la música. Yo soy comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana de Bogotá, pero también tengo un master's degree en music business que hice en Nueva York en un college llamado el Southampton College. Y digamos que mi relación con la música empezó muy temprano. Yo desde chiquita cantaba, tocaba el piano y la guitarra. Obviamente nunca lo hice de manera profesional, pero pues siempre he estado como muy conectada con la música. Después de hacer mi carrera de periodista, me fui a hacer este máster a Estados Unidos porque estaba muy interesada en trabajar en la industria. Conseguí mi primera oportunidad trabajando en una disquera que existió muchos años, que fue uno de los grandes majors o de las grandes disqueras del mundo, que es BMG. Desapareció por unos buenos años, yo diría que más de 10 años, y hace poquito volvieron a establecerse, digamos, ya ahora tienen otro formato que no es tan disquera major. También ahí empecé, digamos, en BMG trabajando en comunicaciones. Una buena parte de mi carrera se desarrolla alrededor de las comunicaciones enfocadas específicamente en el rubro artístico. En BMG trabajé en toda la parte de prensa y publicidad, así empecé. Luego, pues quise buscar una oportunidad en el departamento de marketing por el máster que había hecho y quería pues trabajar en eso. Y me dieron mi primera oportunidad para trabajar con un artista
En este momento yo vivía en Miami y me entregaron un proyecto de un artista que en ese momento, claro, estamos hablando ya de hace algunos años, pues era un artista que en Estados Unidos no se conocía, venía de México, tenía una sola ceja, estaba un poco estructurada como artista, vamos a decirlo, pero tenía un muy buen producto, una muy buena música, y nosotros en la disquera, en ese momento en BMG, estábamos muy seguros que si lográbamos que esa música que traía ese artista lograba llegar a los votantes de los Grammys, íbamos a tener un artista con mucho potencial para ser nominada. Y allí empezó, por decirlo así, como mi primer trabajo de marketing formal con un artista. Esta artista era Julieta Venegas, que como sabemos para los que la conocen, es una artista que se ha convertido en un artista casi de culto en Latinoamérica y cuyo reto en un principio era eso, digamos, armar todo lo que iba a acompañar ese proyecto musical, definir qué sí y qué no iba con el proyecto musical y lanzarla o comunicarla, lograr que conectara no solamente con el público del latino de los Estados Unidos, porque ya se conocía en Baja California, Texas y todo esto, sino que conectara, digamos, con un público más amplio de los hispanoparlantes en Estados Unidos. Iniciamos un proceso que duró aproximadamente 1 año y medio, donde pasamos por todo, desde obviamente definir todo su styling de cómo se iba a ver, porque no podía quedarse de una sola ceja, no podía estar vestida como estaba vestida, o sea, teníamos que convertirla en una artista que fuera appealing para el mercado norteamericano, que claramente es un poco más producido que el que tenemos en Latinoamérica. Fue un proceso muy bonito en el cual, después de 1 año y medio de hacer muchas estrategias de marketing y comunicaciones, logramos meterla, digamos, buscamos publicaciones en prensa americana, porque los votantes de los Grammy en ese momento, más que ahora, en un gran porcentaje eran angloparlantes y necesitábamos que la vieran esos votantes que eran angloparlantes. Y así fue, hicimos un gran trabajo, no me voy a detener mucho en eso, pero al final de ese 1 año y medio logramos que la nominaran a 5 Grammy Latinos, de los cuales se ganó 1, que fue Mejor Nuevo Artista, y a partir de allí su vida, su historia y su carrera cambió para siempre. Digamos que este es un ejemplo muy somero de cómo no es suficiente el talento para ser exitoso, sino también que se tiene que acompañar de unas buenas acciones de marketing. Después de BMG, estuve trabajando allí un tiempo, luego me fui a trabajar a la Sony Music también en Miami, donde trabajé también con muchísimos artistas internacionales, de todas las definiciones, digamos, he tenido la fortuna de trabajar con artistas en diferentes momentos de su carrera, artistas nuevos, artistas en desarrollo, artistas emergentes, artistas consolidados y también artistas de todos los géneros musicales. Tuve la fortuna también en su momento de trabajar con el primer artista que salió de Puerto Rico con el reggaetón literal, que fue Tego Calderón, antes de Daddy Yankee, cuando el reggaetón en el mundo nadie sabía quién era y todo el mundo apostaba porque no iba a pasar nada con el reggaetón y el reggaetón a los 2 días iba a morir. Bueno, salió Tego Calderón, hizo toda su vuelta y luego vino Yankee, luego vinieron todos los demás, el resto es historia. Después de la Sony Music, digamos que ya en la Sony Music inició mi proceso como label manager, que es la persona que en las disqueras se dedica a todo el tema del marketing de los artistas. Y después de ahí me fui también en Miami a EMI Music, ya como directora de mercadeo para Estados Unidos y Puerto Rico, donde tenía obviamente muchas responsabilidades, pero también muchos artistas que atender, por decirlo así. Entonces, digamos que esto para contarles que, pues, que mi carrera empezó tuve la oportunidad de tener un gran aprendizaje dentro de las disqueras en Estados Unidos, de marketing y obviamente comunicaciones para artistas. Ya después de eso me regresé a Colombia y aproveché, también pensando un poco desde el marketing, ese conocimiento que había adquirido en Estados Unidos, todo ese bagaje que me había quedado de trabajar tantos años con artistas. Obviamente es importante también decir que estos artistas con los que trabajaba,
la mayoría eran latinoamericanos o en su defecto españoles, y por ende pues también tuve la oportunidad de entender los diferentes mercados, aunque mi trabajo era específicamente para US Latin, que es el latino de Estados Unidos, pues me tocaba trabajar en estrategias y proyectos que tuvieran la capacidad de funcionar en mercados tan disímiles como México, por ejemplo, que es muy distinto a Colombia y que es muy diferente a Argentina, por poner solamente 3 ejemplos. Entonces tengo también, digamos, un bagaje importante en el conocimiento de todos los mercados latinoamericanos. Luego regresé a Colombia y pues quise aprovechar todo eso que había aprendido y sobre todo todos esos contactos que tenía y que había recogido de trabajar tantos años en Estados Unidos, y puse mi propia compañía en Colombia que se llama la Red Music Entertainment, que básicamente es una compañía de marketing y promoción para artistas internacionales. Mi nicho de mercado, ahorita vamos a hablar un poco de los nichos y los segmentos, mi nicho de mercado básicamente está enfocado o ha estado enfocado a través de los años en el segmento de los artistas internacionales por una razón muy básica, y es que vengo de trabajar afuera, entonces digamos mi capital y la gente que más me conoce y que conoce más mi trabajo, pues en el momento que puse la compañía, eran artistas obviamente internacionales. Por supuesto también he trabajado con muchos artistas nacionales a lo largo del desarrollo de la Red Music. La Red Music es una compañía que está en Colombia desde el 2010, ya llevamos todos estos años en el mercado y hacemos marketing y promoción para artistas como, aquí solamente hay algunos, Ricardo Arjona, Yuri, Romeo, Diego, Maná, pero todos los que les mencioné anteriormente, digamos que son artistas que son clientes de la Red Music. Adicionalmente, también desde que llegué a Colombia, bueno, es importante también contarles que cuando tomé la decisión de montar esta compañía y elegir cuál era el tipo de artistas con los que quería trabajar, no lo hice porque me pareciera más chévere trabajar con los de afuera o menos chévere trabajar con los de aquí. Lo hice simplemente porque identifiqué desde el marketing que no había en ese momento compañías en Colombia que prestaran ese servicio para los internacionales y que trabajaran en Colombia lo que se llama coloquialmente el Corporate America, es decir, con unos procesos muy estructurados y muy estrictos, que es como trabajan los gringos. Todos sabemos que aquí en Latinoamérica somos un poco más informales y por ende, digamos, había una necesidad en el sector de una compañía que ofreciera esos servicios y que trabajara muy alineada con la ruta que trabajan las compañías en Estados Unidos. Esto sobre mi compañía. Además, estando aquí, digamos, ya trabajando en esto, tuve la oportunidad de conocer a alguien de la Cámara de Comercio de Bogotá que me dijo que querían hacer algo en Colombia para encadenar a la industria de la música. En ese momento la Cámara de Comercio de Bogotá tenía algunas iniciativas alrededor de las artes donde gestionaban, digamos, o ponían una plataforma para que se pudieran relacionar los actores de las diferentes industrias, pero en la música no pasaba lo mismo. Larga historia corta, yo soy una de las fundadoras del BOM, que es el Bogotá Music Market de la Cámara de Comercio de Bogotá, que para los que pues saben que es uno de los mercados o ruedas de negocios más importantes hoy en día de Latinoamérica. El BOM fue un proyecto que yo básicamente escribí en la sala de mi casa, fue algo que me dio mucho gusto hacer porque básicamente de lo que se trata el BOM es de encadenar a toda la cadena de valor de la industria, conectar a los artistas con los productores, con los compositores, con los managers, con la gente de los conciertos, de las giras, con las marcas, etc. Entonces, digamos que también he trabajado muy fuertemente en los últimos años en todos los aspectos que tienen que ver con la industria, no solamente con los aspectos artísticos. Cuando hice el BOM, que eso fue en el 2012, ya hace 11 años, identifiqué también, desde un poco pensando en el marketing, los segmentos y los huecos del mercado, se me acercaban muchas personas, sobre todo artistas, a contarme pues, que habían tenido muchos problemas, que no sabían qué hacer, que los habían robado, que habían hecho esto o aquello, que habían pagado, etc., y les había ido mal. Y yo, como afortunadamente tenía no solamente experiencia laboral, sino que había estudiado Music Business, decidí armar un programa de negocios de la música.
que le puse Music Masters, que es un programa que lleva actualmente, que lleva ya desde el 2013, 10 años en las aulas de la Universidad Javeriana. Es el diplomado pionero de negocios de la música en Colombia. Es el diplomado, digamos, que lleva, no solamente fue pionero en su momento, sino es el más establecido, digamos, el que lleva más años en este país, en una universidad formal. En el Music Masters ya a la fecha se dicta 2 veces al año en la Universidad Javeriana de Bogotá. Hoy en día se hace de forma virtual. Pero básicamente el Music Masters lo que busca es formar a todos estos artistas y actores de la cadena de valor de la música en todo lo que tiene que ver con el music business. Y de ahí, de esa experiencia, en la cual ya hemos formado más de 800 estudiantes a lo largo de todos estos años, es que nacen estas charlas y estas conferencias que se desprenden un poco de esta experiencia, digamos, que he tenido a través del Music Masters y formando pues tantas personas, o lo que yo llamo los nuevos actores de la industria musical en Colombia. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Digamos que cuando hablamos de marketing musical, es importante saber, o les voy a contar más bien, de lo que vamos a hablar hoy, son de los 2 procesos que idealmente deben hacerse previos al lanzamiento, bien sea del artista, de la canción, del disco o del producto de entretenimiento, puede ser un show en vivo también, una gira que vayamos a lanzar. Entonces, digamos que estos procesos normalmente no son los procesos en los que más piensan los artistas, ni las personas que los acompañan en general. La mayoría piensan en qué voy a hacer en redes, cuántos seguidores voy a conseguir, cómo voy a grabar mi canción, con qué productor la voy a hacer, si la voy a hacer en este estudio o en el de allá, y así sucesivamente. Pero resulta que la mayoría de los artistas no se plantean algo que es básico y fundamental, y es el concepto. Es decir, cuál es el concepto de mi proyecto musical. Por proyecto, de nuevo, me refiero bien sea al artista, a un lanzamiento, si es un artista nuevo, pues al lanzamiento del artista. Si es un artista que ya tiene un recorrido y está lanzando un nuevo producto, pues al lanzamiento de ese nuevo producto. Y pensar en el concepto genera un poco de roña, porque no es fácil. Digamos, en la experiencia que he tenido en la academia, sé a ciencia cierta que es una de las cosas más difíciles de hacer y que a todos, incluyéndome, nos cuesta mucho, porque el concepto no es solamente para los artistas, es para todo. O sea, cuando tenemos un producto, vaya, cualquier producto, necesitamos un concepto para ese producto. ¿Listo? ¿Por qué es importante el concepto? Porque el concepto es el que me permite definir de qué va mi producto, de qué se trata. Y con esa definición, digamos, estructurada y lista y hecha, es que yo a partir de allí, de esa definición, lanzo, digamos, toda mi estrategia de mercadeo y de planeación. Entonces, digamos, una de las primeras preguntas que hay que hacerse cuando vamos a lanzar un proyecto musical es una pregunta muy sencilla, pero muy difícil de contestar, y es: ¿de qué se trata mi proyecto? Y cuando le preguntamos a la gente de qué se trata tu proyecto, el 90% no sabe contestar. No saben contestar. Hoy me encontré con alguien aquí y le dije: oye, ¿qué cantas? Y me dijo: no, es que canto tal, 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 tal. Pero no me dijo que cantaba. Entonces, no sé si quedé más clara o más confundida. Y eso es algo que no nos ocupamos de hacer, porque nunca pensamos que es muy importante lo que dije anteriormente: comunicar para conectar. No comunicar para responder lo que me están preguntando. Oiga, ¿usted qué hace? Ah, no, pues yo le hago a esto y también a aquello. No, no, no. Comunicar para conectar. Y cuando yo quiero comunicar para conectar, necesito tener muy claro de qué se trata el proyecto, y ese anclaje es el que va a abrir las posibilidades de éxito. Yo voy a dejar preguntas para el final si quieren hacer, pero
cuando hagamos preguntas se van a dar cuenta que cuando preguntemos de qué se trata, no va a ser tan fácil responderlo. Y el de qué se trata no solamente engloba el género musical, por ejemplo, para aquellos que son artistas, no, pues es que yo hago champeta. De eso no se trata tu proyecto. Eso es, ¿qué música haces? No, ¿de qué se trata tu proyecto? Tu proyecto engloba el género, el artista, cómo lo haces, para quién lo haces, por qué lo haces. Y hay una serie de preguntas allí que es importante contestar, idealmente antes de arrancar el proceso como tal. Y la siguiente pregunta, que es de lo otro que vamos a hablar hoy, es del tema del marketing musical como tal. Y el marketing musical se trata de públicos. Y de lo otro entonces que vamos a hablar es del tema del público. El marketing musical, también muy sencillo, es acerca de públicos. Y ese es el otro pedacito que no nos gusta pensar, porque tenemos la tendencia, y digamos que me incluyo a todos, en querer hacer de todo. No queremos renunciar a nada. Y queremos creer que nuestra música o nuestro proyecto es para todos. Y no hay nada más lejano a la realidad que eso. Entonces, vamos a hablar de concepto y de mercadeo, todo lo que tiene que ver con públicos. Entonces, vamos a hablar de conceptualización de producto. Digamos que para entender el tema de la conceptualización, a mí me gusta utilizar, digamos, obviamente ejemplos, pero la conceptualización, para definirla de alguna manera, es un hilo conductor. Es decir, lo que yo tengo que hacer es trazar un hilo conductor conceptual que una la música, el artista, el proyecto, el sonido, la imagen, la comunicación, el show en vivo, es decir, todo. Y cuando yo trazo una línea conceptual sobre mi proyecto, sobre mi producto, pues evidentemente voy a tener que renunciar a cosas. Es decir, si yo soy un artista de champeta, no puedo pretender que mi música va a ir dirigida, ejemplo, a una persona que le gusta más la música clásica. Es decir, aunque mi champeta sea muy buena y sea muy divertida y esté muy bien hecha y el artista sea el mejor artista del mundo, pues sencillamente no va a permear ese tipo de públicos porque no es de su gusto ni es de su hábito de consumo. Entonces, aquí les voy a dar unos ejemplos, es mucho más fácil entenderlo con ejemplos, y vamos a hablar de que la conceptualización está muy relacionada con la representación. Es decir, cuando hablamos de conceptualización, tenemos que pensar no solamente de qué se trata mi proyecto, a quién voy dirigido con mi proyecto o a quién le canto o para quién es mi música, sino también a quién represento o qué represento. ¿Por qué es importante representar a algo o a alguien? Porque es la representación en quien se para en la tarima o en el artista lo que genera una identificación con el público. Por eso, si a mí me gusta la champeta, yo no me identifico con el señor de música clásica, aunque sea muy culto y muy lindo. Y si a mí me gusta la música clásica, no me identifico con el de la champeta. ¿Por qué? Porque todos los artistas deberían representar algo. Y cuando esa representación está clara, generamos identificación con el consumidor y por ende generamos consumo. Entonces les voy a poner 3 ejemplos. El primero es Carlos Vives, que claramente todos lo conocemos. Carlos Vives, uno pudiera decir que Carlos Vives es un cantante de música vallenata, que hace fusión vallenata con ritmos o sonidos mainstream. Uno podría decir muchas cosas de Carlos Vives, pero alguno se ha preguntado qué representa Carlos Vives y por qué Carlos Vives en su momento, cuando salió, digamos, a las canchas de la fusión vallenata, fue tan exitoso. Porque Carlos Vives se puso una bandera
de representación del espíritu del Caribe colombiano. Es decir, ¿qué hizo? Muy inteligentemente mezcló el vallenato, que es un género muy colombiano y que tiene menos capacidad que otros ritmos de llegar al oído de mucha gente, lo fusionó con ritmos mainstream para volverlo más masivo, pero nunca perdió el anclaje a su Caribe. Es más, en su momento, hace muchos años, que fue un disco que yo trabajé con él inclusive, él sacó un disco que se llamaba El Rock de mi Pueblo. Y con eso no hizo otra cosa diferente a darle un nombre a ese sentimiento del Caribe en donde el vallenato es el rock de la gente de la costa. Y lo puso en un escenario internacional, lo mezcló a nivel de música de una manera muy bien y salió con la bandera a representar todo eso. ¿Qué pasó? Curioso, el tipo estaba pensando en el espíritu del Caribe colombiano, pero terminó representando a Colombia entera. Todos nos pegamos, aunque no seamos del Caribe y aunque no seamos, digamos, de la ruta vallenata per se, nos pegamos de eso porque de alguna manera nos representa. Como colombianos, el vallenato nos representa y como colombianos, hoy en día, Carlos Vives, desde hace muchos años, claro está, nos representa. Entonces, es importante que cuando estemos armando nuestra conceptualización de producto, pensemos en qué o a quién representamos. Les voy a poner otro ejemplo, Alejandra Guzmán. Estoy poniendo ejemplos que son, digamos, muy claros porque son más fáciles de explicar. Alejandra Guzmán es una artista rockera mexicana que tiene un discurso, digamos, muy contestatario y una postura muy específica en todo lo que hace, no solamente en su música, en cómo se viste en tarima, cómo habla en las entrevistas. Yo podría decir que casi en su vida personal, ella representa el espíritu femenino del rock. Yo puedo no ser rockera, pero yo tengo clarísimo que por ahí es. Y desde esa representación es que se construye esa identificación con el público y por ende una carrera musical no solamente exitosa, sino que permanece en el tiempo. Recordemos que la carrera no es el éxito de la canción, la carrera es el éxito de la carrera. O sea, hay que tener varias canciones y una carrera consistente, ¿listo? Y les puse aquí otro ejemplo, que es el de los Rolling Stones, por irnos a un estadio más internacional, también mega famosos, pero que básicamente representan sexo, drogas y rock and roll. O sea, no hay nadie más sexo, drogas y rock and roll que los Rolling Stones. Entonces, así de sencillo. Todo lo que hacen, basta ver a Mick Jagger con 75, 77 años parado en una tarima, irreverente, rockero, sexo, drogas y rock and roll. O sea, ahí no hay nada. Entonces, una de las cosas importantes a la hora, uno de los momentos importantes a la hora de conceptualizar un producto musical es construir ese hilo conductor desde la representación, es decir, a qué o a quiénes, a quién o a quiénes represento. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de cómo debe ser un concepto. Y aquí traje un ejemplo que me encanta. Lo primero que quiero decir es que un concepto tiene que ser novedoso. Es decir, el concepto debe tener algo nuevo, me muestra algo nuevo. Pero algo nuevo no es la carita, que es que yo soy el artista nuevo, no. Es qué hay de nuevo en esto, qué es lo que traigo yo a nivel musical, por ejemplo. Carlos Vives fusionó el vallenato con sonidos mainstream, novedoso, ejemplo, qué es lo que yo hago diferente. Y lo novedoso puede estar en cualquier parte del proyecto, en la música, en el artista, en la voz, en la puesta en escena, en el vestuario, en el tono, en la forma de comunicarse, en tantas y tantas formas. Debe ser también un buen concepto diferente. Ahorita vamos a hablar mucho más en detalle de eso, pero es muy importante diferenciarnos de alguna manera del resto. Las segundas versiones del artista X o Y no nos gustan. Nadie necesita ni dos Fonsecas, ni dos Rosalías, ni dos Bad Bunnies. O sea, debe haber algo diferente en ese artista que además sea único. Porque eso también es lo que eso asegura otra parte importante en todo este proceso. Y es ser
fácilmente identificable y reconocible. En la medida en que yo soy más único, pero no único estrafalario, que ahora me voy a poner unas plumas para que todo el mundo me vea las plumas. No, todo esto tiene que hacer sentido con mi música, con lo que hago y con ese concepto o ese hilo conductor que he tirado como artista. Debe ser diferente. Ustedes saben que cada semana se suben a las plataformas digitales 60.000 canciones. 60.000. ¿Cómo hago yo como artista A, B, C, cualquiera, de cualquier género, de cualquier país, de cualquier definición, para destacarme entre una baraunda de canciones en la sobresaturación de la información, donde todo el mundo lanza algo convencido de que eso que lanza es, pero en el 90% de los casos no es? ¿Cómo hago yo eso? ¿Sí? Entonces, una buena parte de las respuestas están aquí. Están en ser novedosos, están en ser diferentes, pero además los conceptos deben tener una particularidad. Cuando uno saca música a la calle, uno no entrega la canción y un libro de instrucciones. Vea, mi canción se escucha así. No, eso es al tiro. Todos somos públicos. Todos sabemos, si nos gusta la canción, luego viene un segundo paso, que es reconocer el artista, quién es, qué hace, todo el encadenamiento que está detrás. ¿Listo? Pero eso se debe hacer de una manera simple, corta y explícita. Es decir, un concepto siempre debe ser corto y explícito. No podemos poner a pensar mucho a la gente porque esto no es literatura, esto es música. Aquí no llegamos con la cartilla para explicar por qué hicimos, claro, cuando la gente entra a la página web o a las redes sociales y lee, pero en general la cosa es así, rápida, canción, plataforma, Spotify, YouTube, lo que sea que veamos, y de ahí se arranca el proceso. Entonces debe ser algo que sea fácilmente identificable, que represente algo, que sea fácilmente reconocible, pero que además sea corto y explícito. Este ejemplo que les voy a contar me gusta mucho porque es un ejemplo colombiano y porque además es muy sencillo, y es el tropipop. El tropipop se lo inventaron acá, en Colombia. Acuñaron una palabra que no existía, porque existía el tropical y existía el pop. Pero si yo junto tropipop, a nadie le toca pensar mucho qué carajo es tropipop. O sea, tropipop, aunque yo no sea experta en música ni sepa mucho de géneros musicales, pues claramente el tropipop, cuando me lo dicen, yo ya sé de qué se trata. Pero si voy más allá y escucho el sonido, está claro, tropical con pop. Y si veo a los artistas que representan el género, pues todos de alguna manera tienen esa definición tropipopera, tropical con pop, y ya viene como incluido en el ADN del artista. Entonces es un muy buen ejemplo que parece muy sencillo, pero que es difícil de cantarlo. Llegar ahí no es tan fácil como se cuenta aquí, pero hay que llegar ahí. Hay que ponerle nombre a nuestros procesos, a nuestros géneros, se vale. No hay nada más aburrido que a uno le digan, ¿qué música haces? Hago pop, rock, no, ponle un nombre a esa vaina y dime qué carajo haces para que yo lo entienda rapidito, rapidito, sin explicar demasiado. El tropipop es un muy buen ejemplo de eso. Y el tropipop no es nada diferente a un concepto. Es un concepto sobre un género que engloba la música, los artistas, la forma como se visten, dónde se presentan, cómo hablan, absolutamente todo. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cómo llegar, digamos, a un concepto musical. Listo. Hay otro de los elementos, cuando estábamos hablando del concepto, les hablé de que había que ser diferente. Y este es otro de los procesos que no nos gustan. Por eso estos son los pedacitos en la industria de la música de los que nadie habla, porque son los procesos más incómodos e implican inevitablemente, si los hacemos bien y a conciencia, una confrontación. ¿Confrontación con quién? Con nosotros mismos, cuando somos artistas, con nuestro arte o con el arte de nuestro artista cuando somos parte de su equipo. Entonces, una de las cosas que hay que tener a la hora de construir o conceptualizar un proyecto musical es un elemento diferenciador. Eso se habla mucho
Del elemento diferenciador se habla mucho en el marketing, pero en realidad es una de las cosas más difíciles de hacer. A mí me gusta decir que si usted tiene que preguntar qué es un elemento diferenciador, no lo tiene. Y yo apostaría mi cabeza a que muchos, si preguntamos, no tienen muy claro su elemento diferenciador. De nuevo, es un proceso de confrontación, es un proceso incómodo, es un proceso que no nos gusta porque muchas veces no lo tenemos tan claro, pero que si queremos llegar a la consecución de una carrera exitosa es indispensable, indispensable que lo busquemos. El elemento diferenciador, como su nombre lo dice, es qué hago yo de diferente al resto de la humanidad. Y el elemento diferenciador no solamente aplica para la música, aplica para todo, para las empresas, para los productos, para absolutamente todo lo que tenga un punto comercial. O sea, si yo quiero buscar un público allá afuera, yo tengo que desde aquí plantear un producto o una iniciativa que tenga un elemento diferenciador. ¿Para qué? Para irrumpir en todo eso que hay allá, que genera demasiado ruido y permitirme, valga la redundancia, diferenciar. El elemento diferenciador puede estar en cualquier parte del proyecto, es decir, puede estar en el sonido, fantástico. Elemento diferenciador de Adele, pues la voz, el registro, ¿qué más quieres? Pero la loca tiene más, su talla, sus formas, o sea, tiene muchos elementos diferenciadores. ¿Quién no sabe qué es Adele? ¿Quién es Adele? Todo el mundo mundial sabe qué es Adele. Si nos vamos a todos los artistas que nos gustan, hagan el ejercicio ustedes cada uno, piensen en ese artista que es su artista favorito e identifiquen cuál es el elemento diferenciador y todos lo tienen. No hay uno que haya sido exitoso, por lo menos que haya permanecido, no el one hit wonder que lanza y se muere, no. Los que permanecen, todos tienen un elemento diferenciador. Entonces puede estar en el sonido, en la imagen, en la comunicación, ¿cierto? En la forma de tocar, en su fraseo, en la puesta en escena, ¿sí? Vamos a hablar de una artista que hoy en día es mega famosa. Aquí tengo el ejemplo de Julieta Venegas porque me encanta, pero voy a decir otro que es Rosalía, por ejemplo. ¿Quién no conoce a Rosalía? Tiene todos los diferenciadores del mundo. Rosalía, primero que todo, ¿qué representa? ¿Alguien, alguna idea se quiere lanzar? No. El espíritu del flamenco urbano, es como el flamenco urbano español. Rosalía tiene todos los diferenciales. Primero, fusionó el flamenco con el urbano. Eso nadie lo había hecho. El flamenco es un ritmo tradicional de las abuelitas, un poco. Ah, sí, que es muy lindo, que la sevillana, que la cosa. Pero ningún artista que sea o que haya sido hasta Rosalía relevante en nuestros días había traído el flamenco al mainstream, a la radio, a la publicidad, a todo, ¿cierto? El flamenco, primer diferenciador. Segundo, todo su vestuario, que hace una oda a las sevillanas, pero moderna. El color rojo, la ropa inspirada en el tema de los toreros, todas las cosas que, digamos, toda su styling tiene que ver con eso. De nuevo, ella no llegó con una cartilla, vea, yo represento el flamenco, que porque es viejo, que porque tan chévere. No, eso no funciona así, pero lo puso y lo hizo. Salió con unas suyas muy largas, otro diferenciador. Hizo otra cosa que no habían hecho los artistas españoles urbanos, y es que todos se habían copiado de los urbanos latinoamericanos, entonces decían mameta, tal, que en español suena mal. Entonces ella dice despechá, aloca. Ella usa todas las palabras que son propias de la juventud española. Otro diferencial que tampoco habían utilizado otros artistas españoles que hacen urbano. Y así sucesivamente. Pero además hay una cosa que también le pasa a la señora Julieta Venegas, y es que detrás de todo eso que ella hace y que es diferencial, hay verdad. Ahí pareciera, si uno lo ve rapidito, pues pareciera que casual. Que la loca pues salió así, que chévere, qué talento tiene y tan inspirada. Pero resulta que normalmente esos son, yo conozco personalmente a la manager de Rosalía, trabajé con ella, estoy un poco cerca, he estado, pues no vamos a decir cerca, pero conozco un poco el proceso. Son procesos que se trabajan
a profundidad. Pero se trabajan a profundidad con estas particularidades que les estoy contando, pero sin desprenderse jamás de la esencia del artista, que es otra cosa importante. Es decir, Rosalía ahí no está actuando, Rosalía está siendo ella bajo un concepto creado, ¿sí? Que ya está establecido e identificado. Si mañana a Rosalía le dicen, por ejemplo, no sé qué se me ocurre, póngase una falda larga y unas alpargatas, ¿será que ella va a salir así? Claro que no, porque no hace parte de su ADN ni de su definición. Perdón. Por eso decía anteriormente que cuando conceptualizamos, una parte importante del proceso es renunciar. Cuando nos alejemos de ese ego de que podemos hacer todo y le podemos pegar a todo y todo nos sale bien, y renunciemos a lo que no, hasta ese momento no vamos a tener una conceptualización de producto bien estructurada. Entonces, el elemento diferenciador es muy importante, debe buscarse, si no lo tengo tan evidente como los ejemplos que yo estoy contando, debemos buscarlos a profundidad. ¿Dónde? En nosotros mismos, en el proyecto mismo, ¿sí? Pero no debemos olvidarnos que en el elemento diferenciador, debe haber verdad. Es decir, debe estar relacionado con el artista, su música, su arte, para que no parezca una payasada. Porque si no, va a parecer una payasada y el artista no lo va a poder defender en tarima, en una entrevista, en donde sea que vaya. Entonces, el elemento diferenciador es uno de los momentos, vamos a decir, importantes a la hora de conceptualizar un producto musical. Y todo esto se hace previo a. Y este es el pedacito que todos se saltan. Todos llegan de la canción a las redes sociales. Y la mitad, la conceptualización, el mercadeo, los públicos, todos quedaron olvidados y son parte fundamental e integral del proceso. Listo. Además, a la hora de conceptualizar un producto musical, debemos pensar en otro elemento que es importante. Además de el diferencial, lo novedoso, que sea corto y explícito, debemos pensar en algo que se llama coherencia. ¿Y coherencia qué? ¿Coherencia referida a qué? Coherencia entre la imagen, el sonido y la comunicación. A mí me gusta poner un ejemplo, y es que, como para que se entienda, debe haber una línea horizontal. Les voy a explicar cómo. Si yo conozco al artista, pero no sé qué canta, eso está mal hecho, mal conceptualizado, porque eso es un paquete que tiene que venir completo. Es como si a mí me venden la Coca-Cola fragmentada. Venga aquí, échele la anilina, venga aquí, póngale el gas, véngale aquí. No, esto tiene que venir compacto, ¿listo? Entonces debe haber una línea horizontal entre, si yo conozco al artista y no sé lo que canta, voy mal. Si conozco la canción, pero no sé quién la canta, de ese lado, o sea, la construcción de ese concepto y de ese producto, también va mal. Pero si a esas dos cosas no les puedo añadir una imagen, bien sea una cara o una imagen o lo que sea, también voy mal. Entonces, debe haber una línea horizontal entre el sonido, la imagen y la comunicación. ¿Ok? Es muy importante pensar en la coherencia. Me gusta la frase, se ve como suena y suena como se ve. Ojo con eso, cuando estamos pensando en los diferenciales, no nos vayamos tan locos de que hagamos algo que realmente no tenga sentido con lo que cantamos, por ejemplo, y terminemos distrayendo al público o vendiendo algo que al final no vamos a encontrar ahí, ¿cierto? No vamos a encontrar en ese producto. Y básicamente les quise poner aquí un ejemplo, que también es un grupo colombiano, que es Bomba Estéreo, que básicamente tienen una personalidad artística, vamos a decir, supremamente coherente. Ellos mezclan el EDM con la música del Caribe, otra vez, y tienen una puesta en escena y todo su vestuario, desde Lee, que
su voz también es especial, cómo ella se viste, cómo ella se proyecta en tarima y todo eso, tienen una definición muy exacta de qué es lo que quieren transmitir con su música y con sus shows. ¿Qué es eso? Una fusión entre EDM y música del Caribe. Entonces, digamos que este es un ejemplo de muchos donde la coherencia funciona, porque si alguna vez ustedes han asistido a algún concierto de Bomba, pues se habrán dado cuenta que su puesta en escena en tarima también es súper caribeña. Es decir, es música electrónica, pero detrás, ella, la voz y el detrás, está el Caribe bombeado. Está Simón, que es la contraparte, que es como el que le pone el peso electrónico al asunto. Pero digamos que ahí hay una coherencia, porque si uno lo ve desprendido, quizás no, pero ellos lo han armado de una manera muy coherente. Entonces también hay que pensar a la hora de construir un concepto en esa coherencia. Soy coherente desde todas las esquinas de mi proyecto, es decir, lo que canto, lo que digo, lo que hago, los contenidos que pongo en las redes sociales, cómo me presento en tarima, y eso hace parte de ese proceso de conceptualización. Ahora bueno, aquí vamos a cerrar un poco el tema del concepto y vamos a hablar del segundo pilar que quise traer para esta conferencia, y es el del mercadeo. Entonces, básicamente vamos a hablar de dos términos importantes a la hora de trazar o de empezar más bien una estrategia de marketing musical. Como les conté, el marketing es acerca de públicos. Entonces, si bien en una primera instancia yo me pregunto quién soy, de qué se trata mi proyecto, renuncio a lo que no, me apropio de lo que sí, estructuro ese ADN de marca o ese concepto donde hay coherencia, donde hay diferencial, donde hay un concepto estructurado, el siguiente paso, antes de lanzar, es pensar en el público. ¿A quién voy? ¿Quién va a escuchar mi música? Y esa es otra que, como dije anteriormente, tampoco nos gusta. Básicamente, tenemos que pensar en dos términos fundamentales. Uno, lo que llamamos segmento. Es decir, el segmento no es nada diferente a un grupo de gente que tiene características similares. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, en este salón, mi segmento son personas, o quienes están escuchando hoy en día esta conferencia, el segmento son personas que están relacionadas o son actores de la industria de la música, ¿correcto? Aquí todos los que estamos de alguna manera interesados en la industria de la música. Y los agrupamos, ¿por qué? Porque tienen características similares. Y el segundo es el tema del target. Ya les voy a explicar. Entonces, vamos a decir que el segmento es el grupo grande de personas y el target es el grupo específico que yo saco. Entonces, ejemplo, aquí tengo un segmento de personas que están relacionadas todas con la industria de la música, pero vamos a suponer, no, vamos a decir que esta conferencia está más enfocada en el target de quienes son artistas. ¿Por qué? Que les sirve a todos, digamos que son consejos para artistas. Entonces yo podría decir que aquí tengo un segmento de gente relacionada con la industria, pero que realmente le estoy hablando es a los que son artistas. ¿Se entiende un poco? Entonces, cuando vamos a lanzar nuestros proyectos musicales, vamos a tener que pensar en el segmento y en el target. Ejemplo, no es lo mismo hablarle a un colombiano que hablarle a un japonés o que hablarle, por ejemplo, a un ruso. Simplemente por idiomas son distintos, por procedencia son distintos, por cultura son distintos, por gustos son distintos. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy lanzando algo y digo, no, es que eso es para todos? ¿Incluye a los japoneses? ¿Incluye a los rusos? No, ¿cierto? Entonces, es importante definir a quién voy dirigida, porque en función de a quién voy dirigido es que voy a lanzar mi estrategia de mercadeo
y voy a definir cómo voy a hablarles, cómo les voy a llegar, por qué canales, en qué tono. No es lo mismo hablarle, por ejemplo, a un hombre de 18 años que tiene unos hábitos de consumo y unos comportamientos, estará terminando el colegio, vamos a decir 17, sale con sus amigos, vive en la casa de sus padres, todavía lo mantienen, que hablarle a uno de 25, que ya salió de la universidad, ya trabaja, ya tiene un dinerito, en Colombia especialmente muchos ya se habrán casado, ¿cierto? Que hablarle a uno de 35, que ya tiene hijos, responsabilidades, préstamo de casa, préstamo de carro. ¿Sí? Esas personas, simplemente por su momento de vida, así como el japonés, el ruso y el colombiano son distintos, estos que todos tienen 18 años, que todos tienen una edad diferente, también son distintos y también tienen unos hábitos de consumo distintos. Es decir, puede ser que el muchacho del colegio esté más en los videojuegos, ¿no? Y más interesado en eso. Puede ser que el de 25 esté más en la fiesta, en la rumba, en las discotecas, y el de 35 pues sencillamente ya está en un ambiente netamente de padres con hijos, escolar, llevando a los niños a las clases después del colegio, etc. Y eso, ¿por qué es importante? Porque cada uno tiene un hábito de consumo distinto. Y según el hábito de consumo que tengamos, nosotros trazamos nuestras estrategias de mercadeo y de comunicaciones. Entonces, cuando ponemos cosas en las redes sociales, que es de lo que más se habla hoy en día, tenemos que pensar a quién se las estamos poniendo, porque no va a generar el mismo interés en todas las personas. Entonces, puede ser que yo se lo dirija a una persona, pero eso es tan potente que los demás empiecen a contagiarse. Pero si yo no sé a quién voy dirigido, es muy probable que no le llegue a nadie. O sea, mis posibilidades de conectar, que fue lo que hablamos al principio de esta conferencia, disminuyen. Si yo quiero conectar con la gente, yo tengo que conocer a mi público. Yo cómo conecto contigo si no sé ni quién eres, ni cómo te llaman, ni qué, o sea, ¿cómo? A ver, tiene que haber un punto. El punto lo tiro yo primero como artista, con mi esencia, con mi diferencial, con todo lo que ya les expliqué del concepto, pero luego tiene que haber una retribución. ¿Cómo yo conecto contigo? Con mensajes que a ti te gusten, con mensajes que a ti te suenen, con mensajes que sean interesantes para ti, ¿cierto? Y si yo no tengo claro a quién voy, pues claramente voy a terminar poniendo en las redes sociales, ya escucharon mi nuevo sencillo, salió hoy a las 12 del día, no conecté con nadie. O sea, eso realmente, el que haga eso, por favor déjelo de hacer porque no sirve para nada. Y no conecta con nadie, claro, le escribe la tía, ay, felicitaciones, papito, linda la canción, pero hasta ahí llegó la cosa. Entonces, no, hay que conectar con ese público porque aparte la música es transversal a todos, como dijimos. Entonces, en la medida en que identifiquemos mejor a quién le hablamos, pues más fácil conectamos, ¿cierto? Y esto en cada género, en cada definición, en cada lugar, será diferente. A mí me gusta poner este ejemplo, que es el ejemplo de Pipe Bueno, porque resume muy bien cómo es eso de buscar un segmento y un target en un grupo de gente. Cuando Pipe Bueno salió, hace ya unos años, Pipe Bueno sale cantando música popular en un momento que no es el de hoy, pero miren lo que ha pasado hasta hoy, donde la música popular estaba reservada para la gente de 45 años o más, o era música de cantina, o era música mexicana. Resulta que el niño Pipe Bueno, muy estratégicamente hablando, decidí hacer música popular, pero ¿cómo le llego yo? Primero, si tengo 20 años y a la gente que le gusta esa música, le gusta pues el de la música popular viejo, el que ya conoce, el de toda la vida. Entonces, ¿cómo conquisto yo a ese público? Pero más allá de eso, ¿cómo hago para conquistar a las nuevas generaciones? Porque un muchacho de 20 años que canta música popular, estoy segura que su mayor reto no es conquistar a los de 55, sino a los de su misma edad. Muy fácil o no tan fácil. La pinta, desdibujó el sombrero, desdibujó la bota texana, desdibujó la punta de metal, la forma de relacionarse, la forma de hablar y obviamente con un producto musical que, como dijimos, el talento es rancho aparte y no es negociable.
con unos temas que definitivamente funcionaron en un mercado. ¿En cuál mercado? En el mercado colombiano, porque es que también al principio Pipe no fue a conquistar México, por ejemplo, que es donde están todos los regionales mexicanos. Lo hizo después a lo largo de su carrera. Pero al principio, ¿cuál fue el éxito de Pipe? Ese. Puso la música popular a vivir entre los jóvenes con un planteamiento fresco, nuevo. Se identificaron los jóvenes con él y de ahí pues ya sabemos todo lo que ha pasado. Hoy en día hay un gran movimiento de música popular que ya desdibuja un poco este ejemplo, porque ese hueco que este muchacho abrió en el mercado le dio entrada a otros. Yo he trabajado, por ejemplo, he tenido como clientes en mi compañía artistas como Espinosa Paz, que ustedes se mueren de la risa. La primera vez que Espinosa vino a Colombia, nadie lo conocía. Yo lo traje y a mí me tocaba llevarlo por los medios y todo contando quién era Espinosa, porque nadie sabía. El tipo tenía videos de millones de reproducciones en Estados Unidos, era famosísimo. Espinosa Paz era para todo el mundo, no, él se hizo en México y no sé qué, y de su éxito, de su definición como artista, de su ADN, empieza a meterse en otros mercados, ¿no? Es un hueco que abre Pipe Bueno en el mercado colombiano y que hoy en día sabemos en lo que va la música popular, que ya le está dando patadita al reggaetón, o hace ratico, en muchos aspectos en este país. Entonces, por eso es importante pensar a quién vamos dirigidos. Si Pipe no piensa en eso, se lanza con botas, con sombrero, y es muy probable que ni le guste a los pelados ni le guste a los viejos. ¿Por qué es importante el planteamiento del segmento y del target? Exactamente por eso. Listo. Entonces, digamos que aquí la premisa y una de las grandes conclusiones de estos procesos es que nada es para todos. Si nosotros logramos alejarnos de ese ego de pensar que lo que hacemos va para todo el mundo y nos preocupamos solo de este lado para acá y no de este lado para allá, es muy probable que no conectemos con nadie. ¿Cuántas de esas 60.000 canciones que se suben cada semana a las plataformas son realmente exitosas? Muy pocas, muy pocas. En un mundo de sobresaturación de información como el de hoy, es muy, muy importante estar definido y saber a quién le hablo. Y a eso hay que ponerle otro adicional, que no me voy a detener mucho hoy en esta conferencia porque es un gran tema y hace parte como de otra conferencia, pero es el tema de contar historias. Es decir, yo con una buena definición, con un segmento y un target definido y una buena historia, la pego porque la pego. Pero la pego porque la pego. Que me demore más o que me demore menos, esos serán otros 5 pesitos, porque, ejemplo, que también alguien me lo comentaba, me lo preguntaba hoy, pues si yo soy un artista, por decir algo, de música llanera, pues va a ser mucho más difícil que yo me convierta en una mega estrella, pero puedo ser un gran artista en ese nicho. ¿En qué nicho? En el nicho o en el segmento de la gente que le gusta la música llanera, y puedo tener una carrera súper exitosa y puedo tocar todos los fines de semana y puedo vivir de mi música. Pero si yo soy un artista de música llanera que quiero ser como J Balvin, pues estoy perdido. ¿Y eso qué significa? Que no pensé ni en mi definición ni en mi público. ¿Okay? Entonces hay que estar muy ubicado con esas dos cosas. Y obviamente, pues todo el tema de las historias, que está mucho más relacionado claramente con el marketing digital y con esa forma en la cual nosotros contamos nuestro concepto, le hablamos a nuestro público a través del poder de las historias. No solamente para meternos en el mercado, sino para influirlo. Piensen también en los artistas que a ustedes les gustan, cómo han influido de una u otra manera el mercado, cada cual en su lugar, cada cual en su espectro. No todos tienen que ser artistas masivos, ni de impacto mundial, ni todos tienen que estar en todos los países. Ese es otro de los errores grandes, grandes que se conocen. Pensar que tenemos que cuantos más lugares estemos, mejor. Entonces uno le pregunta al artista, bueno, ¿y qué? ¿Y tu música dónde la escuchan?
No, eso la escuchan en México, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, Uruguay. ¿Cuántos streams tienes en tal país? 3. Y en el otro, 5. ¿Será que estás influyendo algún mercado? Claro que no. Entonces, es mucho más efectivo centrarse en mi ciudad. Mi ciudad es Cartagena, voy a conquistar Cartagena y me voy a olvidar por ahora de Medellín, de Cali. Cuando conquiste Cartagena, empiezo a pensar en los de al lado. Y es muy probable, dentro de estos procesos de conquista y de establecimiento, digamos, de artístico y de marca, porque al final es un establecimiento de marca, si yo conquisto Cartagena, los de al lado van a empezar a mirarme. Y solitos me van a venir a recoger de Cartagena y me van a sacar para Medellín, para Bogotá. Es al revés de lo que pensamos. Normalmente nos enfocamos en agarrar todo cuando lo que tenemos que agarrar es un pedazo del pastel y a partir de ese pedazo del pastel empezar a crecer. Entonces, para resumir, les voy a dar como unos 5 pasos, eso que le gusta hoy tanto a la gente, de todo se hace en 5 pasos, hasta los hijos se hacen en 5 pasos, pero bueno. Marketing en 5 pasos. Entonces, lo primero es definir mi concepto y a quién represento. Identificar qué es lo de mi proyecto que es único, qué es lo que se diferencia del resto del mundo mundial. Y esto también aplica, por ejemplo, para los que tienen emprendimientos corporativos alrededor de las industrias. Ejemplo, yo soy manager, listo, tú eres manager, pero el de al lado también es manager. Yo porque voy, si yo necesito un manager, porque voy donde ti y no voy donde ti. Yo también como manager debo tener esto. Esto no es solamente para el artista, esto sirve para todo, lo que hoy estamos centrados en hablar de los procesos artísticos, pero sirve para todo. Entonces, debo identificar qué es lo que hago distinto, debo entender a mi público, saber cómo se comportan, ¿para qué? Para saber cómo les voy a hablar y cómo conecto y cuáles son sus intereses y crear música con una historia para contar. Obviamente el quinto paso es la música misma, por lo que he dicho. No es negociable y el talento hoy en día no es suficiente con una buena canción o con un buen artista. Hace falta mucho más. Y la pregunta abierta para ustedes es, ¿y ustedes qué tienen para mostrar? Bueno, fíjate, Marc Anthony es un artista, él está preguntando que qué pasa con un artista que es muy versátil y pone el ejemplo de Marc Anthony, ¿ok? Sí, Marc Anthony es muy versátil, pero Marc Anthony es un artista de música salsa, tropical, ¿sí? Ahora, que uno se defina como salsero, ejemplo, uno puede dar un paso al bolero y vuelvo a la salsa. Doy un paso al urbano y vuelvo a la salsa. Doy. Nunca me quito de mi esencia, pero además hay otro elemento que es importante y por eso muchas veces las comparaciones con el artista mega famoso no son tan chéveres. Madonna puede hacer lo que le dé la gana, hermano, es Madonna. Que si el ADN, que si la marca, que si el concepto, ya fue. Ya Madonna, donde se pare, como se pare, lo que haga. ¿Sí? Que venda lo mismo, eso ya es otros 5 pesitos, porque entonces si Madonna ahora se pone a hacer música, no sé, ¿qué me invento yo? Champeta, tengo la champeta metida, pues no le va a salir bien y no va a vender, o alguien le va a comprar porque es Madonna, ¿me entiendes? Pues esos ejemplos no sirven mucho. Marc Anthony igual, Marc Anthony pues es un artista claramente consolidado y puede darse ese lujo de pasearse por los géneros, ir y volver. Pero si tú te fijas, el man cuando lanza música, apenas que haga un disco de concepto, que es el disco de boleros, que eso es, digamos, eso es otra historia dentro de la industria de la música, esos son productos que se llaman de concepto y que se hacen normalmente entre un inédito y otro inédito, es una estrategia disquera. Entonces se hace un homenaje muy lindo, entonces Marc Anthony canta los mejores boleros y saca los boleros de Chujao, los mete en un disco, los venden, ¿por qué? Porque ese disco no hay inédito y la disquera necesita facturar. Entonces ahí digamos que hay otra historia. Pero él ya es un artista consolidado, ¿sabes? No, lo que pasa es que yo no creo que digamos la línea no sea versátil, no, la versatilidad es un talento, digamos, y la versatilidad hay que explotarla, pero la versatilidad hay que explotarla con sentido.
Es decir, no seas tan versátil que me cantes todos los géneros, me bailes todos los, ¿sí me entiendes? O sea, ponte una columna vertebral y si eres muy versátil, lo mismo que dije de Marc Anthony, das un paso y te devuelves, pero nunca pierdes tu esencia. O sea, ahí como que no sería bien decir no seas versátil, porque eso es como capar la creatividad, ¿no? Pero todo eso hace parte del mismo género. Entonces todo está como englobado en el mismo género musical. Entonces unos son más traperos, los otros más reggaetoneros, los otros no sé qué, ¿sí me entiendes? O sea, pero todo está como englobado entre el mismo género. Es como una misma sombrilla que llamamos, es la misma sombrilla de género musical, ¿cierto? Que es ideal. Si estás dentro del género, especialízate en una de esas ramas sin decir que no toques las otras porque el purismo pues tampoco aplica mucho, ¿cierto? O busca una buena fusión de todas y ponle un nombre tuyo y la rompes. Es que yo hago trap, y eso se llama juá, la rompí. ¿Por qué? Porque ahí es donde está mi diferencial. Listo, preguntas. Hola, Jerry. hola Maitza, gracias por esta súper conferencia y consejos. Muchas Verdad gracias. que siempre necesitamos toda esta información. Gracias por compartirla. Verdad nos ayuda a hacer estos esquemas de cómo formar esta carrera día a día. Tengo una pregunta, no sé, como un comentario. En el caso mío, bueno, me llamó mucho la atención el ejemplo que pusiste de Tropipop. Tropipop para nosotros los artistas que hemos hecho pop latino, por lo menos cuando yo salí de Cartagena, me fui para Bogotá, no tenía ni idea que existía un género que se llamara Tropipop. Ya lo venía haciendo Mauricio Palo Dagua, Lucas Arnau, y todos estos artistas de esa camada del año 2000 al 2010, que ese género pues pegó muchísimo en Colombia, sobre todo en Bogotá. Muchos quedamos ahí con ese karma después de ese bullying que hubo. Sabemos quiénes son los que atacaron este género. Sabemos los personajes de la industria que atacaron esto y los medios que lo hicieron, las campañas que hicieron como si fuéramos unos delincuentes. Entonces, eran campañas de miedo, ¿no? Claro, movidas por el miedo de ellos, no de ustedes, ¿no? de ellos, Sí, porque claro. tenían miedo, porque hay muchos artistas que le estaba yendo bien en ese momento y decían, no, tenemos que taparlos o frenarlos de alguna manera. Entonces, todos sabemos quiénes son, pero ya eso pasó, ya eso es historia. Entonces, no a nosotros, no, aquí no todos saben, eso salió en el noticiero. Entonces, para nosotros, digamos, quitarnos ese... no, usted saque la W, hizo tremenda campaña para que no, ahora sí todo bien, ya. Y lo otro sí ya es personal, porque son managers de artistas en ese momento, que eran unos hijos de madre, que hicieron eso. Ya. Eran hijo de madres con I mayúscula. Con I mayúscula, así. Entonces, nosotros sabemos quiénes son. Total. Ya. Entonces, hombre, para nosotros ha sido duro. Eso solamente en Colombia, porque por ejemplo en Ecuador, Perú, que tengo un amigo de Perú, J. Calderón, que está aquí también, allá les dicen Latin. A este género le dicen Latin pop. Y yo siempre me he identificado como un pop latino, ya. Sino que llego a Bogotá y ¡pum! Me meten, o sea, sin yo haber creado mi propio perfil, por decirlo así, entro en esa camada. Donde entra también, por ejemplo, los de adentro, que los de adentro hacen rock. Donde entra Pero los de adentro no son tropipop. Por eso, y los meten en la camada del tropipop, así como, por ejemplo, también Latin Dreams, o por ejemplo, Dragón y Caballero, o por ejemplo, San Alejo, que hace ska. Ya. Sí. Entonces, lo que pasa es que todos crecimos escuchando vallenato, cumbia, fandango, porro, champeta, y lo que hacemos es fusionar y hacer esto que hace Carlos Vive, que hace Bacilos, que hace Fonseca. O sea, por ejemplo, esa misma línea que nos identifica. Entonces la pregunta va como que, ¿cómo hace uno para quitarse ese karma? Porque hay gente que lo recibe bien bacano cuando tú dices, ay, tropipop, chévere. Pero hay otra gente que no te dice, uy, no, ¿eso qué es? O sea, esa vaina, banda de peladitos, o sea, que tuvieron todo para hacerlo. O sea, exacto. Entonces, eso es un lío, no joda, yo no canto esa vaina, yo canto pop latino, ya. Mira, a ver, ahí hay dos cosas. Ahí hay como dos cosas importantes para responder. La primera, todos estos grupos que has mencionado y tal, por ejemplo, vamos a hablar de los de adentro, nada personal con los de adentro, simplemente porque trajiste el tema. Fíjate cómo los de adentro nunca se preocuparon por definir su proyecto y terminaron metidos donde no les tocaba. Eso es lo que pasa cuando uno no define y dice quién es. Los otros, los San Alejo que hacían ska, nunca se preocuparon por decir que hacían ska.
y terminaron metidos dentro de la misma zambumba del tropipop. Eso por un lado, eso por un lado. Si yo no quiero que me metan a ese grupo, yo tengo que diferenciarme del grupo y decir, hey, parce, yo no soy tropipopero, tal. Pero de nuevo, no con la cartilla, sino que eso tiene que estar presente en todas las partes del proyecto para que cualquiera que lo coja y lo escuche y lo vea, lo entienda. Ahora, cuando uno está enmarcado en un género, que es tú, el otro lado de la pregunta, digamos, hay que, independientemente de que, como en el caso tuyo, que ya eres un artista consolidado, ¿cierto? Tienes que volver a arrancar el proceso. Si tú quieres que te reconozcan como alguien que está desprendido del tropipop, no porque sea malo ni porque sea feo, no, sino porque sencillamente, por cualquier razón, tienes que comunicarlo en todo lo que haces. Si no, te vas a quedar ahí. Entonces, hay discursos, hay formas de hacerlo, ¿me entiendes? Con un nuevo lanzamiento, con las entrevistas que das, con un cambio en tu look, en tu peinado, ¿no? Puedes hacerlo de muchas maneras, obviamente primero con la música, ¿no? Porque si haces una canción tropipopera y dices no soy tropipop, pues nada, no va a funcionar. Pero, si me explico, pero si ya tienes esa música que no es, tienes que volverlo a hacer, porque es que aquí se juega con otra cosa que es importante y es el imaginario público. Y el imaginario público no necesariamente es exacto. En Colombia particularmente tenemos la desventaja de que la mayoría de la gente, digamos que las nuevas generaciones no tanto, pero hasta la de nosotros, inclusive un poquito después, la educación musical en Colombia es muy pobre. Tú aquí te sientas a hablar con cualquier personaje, no vamos a decir en esta sala, porque en esta sala seguro no, pero sal 2 cuadras afuera y pregúntale a la gente de jazz, blues, la gente realmente no sabe de géneros, ¿cierto? No saben, entonces hay que jugar también con ese imaginario público, porque para la gente el ska de estos manes suena a tropipop y el rock de San Alejo suena a tropipop. ¿Cuál es la única manera? ¿Saliendo a educar a toda Colombia en géneros musicales? Claro que no, es desde mi ADN de marca tirarlo. Vea, hermano, yo canto esto y yo soy esto. Y eso lo vas a dejar ver en todo, en tu música, en lo que pones, en absolutamente todo. Y eso requiere, digamos, entre comillas, volver a establecer la marca. Es decir, tomar el nombre que es lo conocido y construir alrededor de ese nombre, que en este caso sería tu nombre, esa nueva definición musical. Pero le tienes que poner un nombre, poner una definición y dar todo lo que llamamos un look and feel a esa marca para que la gente te identifique de esa manera. Y no es conflictivo para el artista. Qué pereza volver a empezar, a mí me toca ahora volver, sí, como volver a decir quién soy después de tantos años, qué mamera, pero es fácil, porque recuerden que vivimos en el mundo de la sobresaturación y por ende en el mundo de la memoria corta. Es cuestión de hacerlo un poquito hasta que realmente permee el mercado, lo influya. Pero sí, cuando uno está enmarcado en un género, es difícil salirse. Ejemplo, Cristian Castro cuando cantó rock, pues no le cree nadie. ¿Sí me entiendes? Y puede ser muy bueno haciéndolo y le puede encantar, pero él se tiene que desenmarcar de ahí. A veces se puede, a veces no se puede. Pero es como, entre comillas, armar una nueva carrera. Porque si no, ¿cómo lo haces? ¿Me entiendes? Y no puedes culpar al de afuera, máxime cuando pasa eso. Todo el mundo queda metido en la misma bolsa porque pues, nadie sabe, nadie dice qué es. Pero mira lo inteligente el hombre. Él no se queda con el otro porque ese no es de él. Él le pone Colombian Pop. ¿Y qué hace? Empieza a caminar con una nueva marca, que si es lo suficientemente consistente y persistente, en 3 días toda Colombia va a decir Colombian Pop, como dijo el patrón. Tal cual, es así. Él no es bobo, él mismo se y dice, ah, no, yo por ahí no voy. Colombian Pop y arranca a caminar para otro lado y es la misma vaina. Así funciona. Dime, corazón. ¿Qué, señora María? Señora María. Ah, perdón, mi amor, es que le di la Señor, palabra, tiene no que levantar la mano y yo te llevo el micrófono. Sí, él la había levantado hace un momentico, qué pena. Usted la levantó primero. Vale, No hay entonces problema, si quieres no hay problema, vamos no. por aquí, ya vamos contigo. Sorry.
Dime, No, también tengo la presión aquí, habla. Dime, Como ya calla corazón. Jerry. No, de antemano, muchas gracias por aquí expandir y hacerme conocer, darnos un poquito de su conocimiento. Pero resulta que he venido grabando, yo vengo trabajando en la música vallenata, mi nombre es Dairo Barrios, Sí, alrededor de 4 años. sí. Y quizás el trabajo que he hecho no ha mostrado el alcance que yo he querido. Sin embargo, veo que en las presentaciones sí se muestra por parte del público mucha admiración, mucho interés y hay mucho reconocimiento en ese momento. Entonces, ¿qué herramienta existe que usted conozca, además de las redes? Te voy a responder con pregunta. ¿De Ok. qué se trata tu proyecto? Yo tengo un proyecto vallenato en el cual intento como incorporar la poesía como tal, pero con los sonidos un poquito electrónicos, los efectos como tal, para acercarme un poquito a los jóvenes. ¿De qué se trata el proyecto de él? Vallenato. Si ves, todo lo demás que dijiste quedó perdido. Y vallenato, Ok, hay full. mucho. Entonces, claro, la parte en vivo la entiendo perfecto. ¿Por qué? Porque recordemos que el vivo es un momento emocional. Okay. El público que viene a verte viene con una emoción de verte a ti, de cantar, de bailar, de disfrutar. Y ahí recordemos que hablemos de conectar. Ahí el público se conecta con la tarima, estamos frente a frente, el poder de la presencialidad. Okay, pero antes de la tarima, yo tengo que hacer eso. Entonces tienes que hacer dos cosas. Primero, vallenato, ¿qué? Ponle un apellido. Combina la poesía con... chévere, pero no tan chévere, ¿me entiendes? Porque pues yo entendí, porque entiendo todas las palabras y puedo abstraer lo que me estás diciendo. Pero simple, no. Hay una cosa que es importante, que me da pie tu pregunta. Cuando nosotros hablamos del concepto, de qué se trata mi proyecto, tiene que haber una representación mental en el otro. El otro se tiene que imaginar algo. Algo. Cuando me dicen vallenato, yo me imagino vallenato. Pues sí, Diomedes Díaz, qué sé yo, cualquiera de los nuevos, Peter Manjarres, yo no sé mucho de vallenato, me perdonan mis amores. Pero bueno, cualquier vallenatero, ¿cierto? Okay. Tú tienes, a ti te falta el apellido. Con un apellido, ¿apellido a qué me refiero? Vallenato poético, eso suena feo, Okay. pero digamos dos palabras que combinen. Vallenato no sé qué, o la poesía del vallenato. ¿Sí me entiendes? Cuando a mí ya me unen todo eso, yo entiendo. Yo me hago una representación. Ah, este es el man de la poesía y el vallenato. Y ya te descontracturo del vallenato. Okay. Y ahí empiezo a conectar con ese público que le gusta el vallenato, pero que también le gusta la poesía, la palabra. Entonces, le pones un apellido o un prefijo, ¿no? La poesía del vallenato, el vallenato poético. Algo que suene bonito. Y desde ahí empiezas a tirar tu diferencial. Okay. Es por eso. Y de ahí desencadena otra pregunta, perdone que usted que le quite más tiempo. Sí. Una herramienta eficaz como poder identificar ese público específico, además que sea más eficaz que las redes sociales, porque en las redes sociales no solamente se encuentran las personas que lo siguen a uno con respecto a la música, sino por otros intereses. Claro, las redes sociales te dan la data, siempre y cuando ya las tengas. Ejemplo, como tú ya eres un artista que hace cosas y que tiene un público y una movida, pues tú simplemente te entras a los analytics de Facebook o de Spotify y te dice edades de tanto a tanto, más hombres, menos mujeres, tal. Pero si no las tienes, si eres un proyecto nuevo, que no ha hecho nada, porque no es, no es lo mismo una red social tuya como persona que tuya como artista, porque en tus redes sociales, no sé, puede ser que, estoy inventando, ¿no? Puede ser que tu rango de edad sea entre 40 y 55 años, porque todos tus parientes son viejos y tú eres el más joven, y entonces toda tu familia te sigue y eso es lo que te bota la analítica, y por ahí no es. Entonces tú tienes que pensar es, ¿a quién le conversas con esa música? Tienes que pensar en lo que yo decía ahí. ¿Cuáles son los intereses y las formas de comportarse de las personas que les gusta el vallenato y la poesía? Y eso implica campo, hablar con la gente, preguntar, tener un poco de intuición de conocer quién es ese público, cómo son. Son de tu edad, son más jóvenes, son más viejos, son solamente de la costa, pueden estar en otros lugares del país, en otros países, ¿sí me explico? Pero eso hay que pensarlo previo a.
el analytic de la red social puede en cierto momento llegar a confundir y no es exacto. Bueno, muchísimas gracias por la charla, la verdad he aprendido muchísimo. Qué bueno. Pues yo iba con el tema de Jerry, de pronto hacer cambios tan drásticos de un momento a otro puede ser un poco disruptivo, un poco fuerte, pero yo creería que tú puedes hacer cambios paulatinamente hasta llegar a un punto en donde ya te haces más evidente. ¿O recomiendas, digamos, romper completamente con la línea que venías haciendo? Lo que pasa es que ahí hay un punto y, te lo voy a resolver con un ejemplo. Todos conocen a Thalía, ¿sí? ¿Listo? Para los que no sepan, para los que no sepan o no hayan tenido esa experiencia porque están muy jóvenes, Thalía viene de las novelas mexicanas. Y Thalía se hizo famosa porque era actriz y entonces hacía María la Bandida, María la del Barrio, María Mercedes, todas eran Marías. Y Thalía en ese momento tenía un grupo de fans muy importante, no solamente en México, en Latinoamérica. Todos los que veían sus novelas eran fans de Thalía. Pero ¿cuál era la particularidad de esas personas que veían las novelas de Thalía? Amas de casa, personas que están en su casa viendo televisión, la gente que trabaja todo el día en un sitio viendo la novela, ¿cierto? Y esas personas tienen un perfil y unas características específicas, pero eran lo que llamamos el core de los fans de Thalía. Cuando Thalía hizo Amor a la Mexicana y Amor a la Mexicana, ella estaba producidísima y videazo y blanco y negro, cuando el blanco y negro era carísimo y chin chin chan chan, pum pum, explotó la loca, Amor a la Mexicana. Cualquier día se casa con Tommy Mottola. Tommy Mottola, para los que no saben, Tommy Mottola es uno, o fue, bueno, sigue siendo, pero fue uno de los ejecutivos más importantes de la Sony Music, estuvo involucrado en proyectos como el de Michael Jackson, fue esposo de Mariah, mejor dicho, un capo, ¿sí? Millonario, mal. Nueva York, Central Park, toda la cosa, ¿no? Gran liga. Y Thalía se casa con el man, claro. Thalía pues no era ni que era pobre ni nada de eso, pero pues estaba en ese segmento que les acabo de contar. Cuando se casa con Tommy, yo trabajé ese proyecto, por eso lo sé a ciencia cierta, pues Tommy inmediatamente la quería volver una diva como Mariah o algo parecido. Bueno, primero no tenía la voz de Mariah, gracias. Y segundo, pues la puso tan producida y tan fancy, tan cosa, que se desconectó completamente de sus fans. Y hubo un momento, digamos, esto ya digamos es un inside disquero, en que veníamos de un Amor a la Mexicana de millones de ventas, en ese momento no había Spotify, ni streaming, ni nada de eso, de millones de ventas, y de repente, cero. Entonces lo que tú dices tiene un punto muy importante, y es que sí, si yo quiero descontracturarme de algo, ¿cierto? Voy caminando, como dije con Carlos Vives, en esa dirección. No como hizo Cristian Castro, que pasó de la balada pop al hardcore, al metal, o toda esa, ¿sí me explico? Entonces, eso también tiene un punto, porque una de las cosas más difíciles de hacer cuando somos artistas es tener una base de fans sólida. Y si tenemos una base de fans sólida, no solamente tenemos que cuidarla, sino tenemos que mantenerla, como se dice en términos de mercadeo, hay que fidelizarla. Y claro, esas rupturas inevitablemente te van a quitar una parte del pastel. ¿Listo? Sí creo que es un caminar. Muchas veces no, muchas veces hay un bache en el artista, es decir, deja de hacer música, se retira unos años, vuelve con otra historia y de alguna manera ya todos esos fans los perdió y vuelve y arranca, digamos, construyendo una nueva base de fans. Pero sí es un punto muy importante y hay que tenerlo en cuenta porque tampoco puedes perder ese capital que es tan difícil de trabajar, que es el capital de los fans, porque al final ahí es donde está la magia, ¿no? En los fans. Y dejar elementos, o sea, si hay cosas que te funcionan, trata de integrarlas en este nuevo camino y vas caminando para no botar toda la basura, pues porque no sería tampoco muy inteligente de hacer, ¿no? Claro está. Listo, mis amores. Gracias.